Imagina que alguien ha dañado a un ser querido tuyo y su caso no se ha resuelto por fallas en la investigación. El caso de los niños rana no fue imaginado, y es un dolor que por siempre vivirá en la gente de Corea del Sur. Bienvenidas y bienvenidos sean a este tercer episodio del podcast La Hora del Té Verde, donde entender un chisme nunca había sido tan entretenido. El día de hoy iremos tras la pista del caso de 5 pequeños en Corea del Sur que fueron a cazar ranas y nunca regresaron a sus casas. Esto es, la realidad detrás de los niños rana, el caso que sacudió a Corea del Sur. Es la mañana del 26 de marzo de 1991 en el distrito de Dalsogu, en la ciudad de Daegu, Corea del Sur. Hoy, por primera vez en 30 años, se harán votaciones democráticas locales. Esto lo convierte en una celebración pública de talla nacional, y las escuelas le dan el día libre a los niños. 5 en específico, con edades entre los 9 y 13 años, se emocionan por este hecho, y salen apresuradamente de sus casas para hallarse unos a otros e ir a jugar juntos. Tan emocionados están que no les dicen bien a sus padres dónde estarán. Sin embargo, estos luego descubren que los pequeños se dirigen al monte Waryeong a buscar huevos de salamandra o ranas en ciertas versiones. Todo normal hasta ahí. Pero cuando el padre de uno de los chicos, a eso de la 1 de la tarde, recibe una llamada de la academia de Taekwondo diciéndole que su hijo nunca llegó a la clase, sería el comienzo de una constante desesperación en la vida de estos hombres y mujeres que ese día perdieron a sus 5 hijos. Woo Chol-won, Cho Ho-yeon, Kim Yong-gyu, Park Chan-in y Kim Yong-sik, de 13, 12, 11, 10 y 9 años respectivamente, fueron esos niños que ese 26 de marzo no regresaron a casa. Los padres de inmediato pusieron en marcha su búsqueda, subiendo al monte y tratando de hallar a sus pequeños. Una de sus preocupaciones era una granja muy cerca de la entrada a la montaña, donde habían unos perros muy agresivos y temían que se hubiesen soltado y lastimado a los chicos. También por el lugar había una base militar a la izquierda y un pequeño lago a la derecha, con un campo de tiro muy cerca de ahí. No obstante, no hubo rastro alguno, y las votaciones básicamente eclipsaron el hecho de que 5 niños habían desaparecido. El padre de Cholwon dijo que la noche de ese día todo cambió para siempre, pues pasaron de ser 4 personas sentadas en la mesa, él, su esposa y sus 2 hijos, a ser solamente 3, con un asiento vacío. Si bien los padres hicieron el reporte de desaparición inmediatamente, el caso no fue tomado con importancia debido al crecimiento del movimiento prodemócrata y además eran las primeras elecciones locales del país, o sea, era una gran fiesta nacional. Por ende, la mayoría de la policía y reporteros supusieron en una primera instancia que los niños simplemente siguen jugando hasta tarde y no lo pensaron mucho. Los padres dijeron que la policía al inicio no fue de ayuda, y que les decían que esperaran o que seguro se habían escapado y regresarían pronto. Esto los frustró al grado de empezar a culparse los unos a los otros, con frases como: "Es tu culpa que nuestros niños se hayan perdido, debiste vigilarlos mejor". El 29 de marzo, 3 días después, la casa de Yong-sik, el menor de los niños, recibió una llamada diciéndoles: "Tengo a los niños. Todos están sufriendo y 2 están muy enfermos". También les pidió una larga suma de dinero y que la llevaran a la estación de camiones cercana. Fueron los padres entonces con la policía, pero nunca llegó nadie. Se trataba solamente de una broma. Tan solo 6 días pasaron para que la noticia se propagase por todo el país. Los periódicos ahora sí ya contaban el caso y hubo un primer noticiero que dijo: 5 niños siguen desaparecidos después de tratar de capturar ranas. Fue desde este momento en el cual ya todos hablaban del suceso que la policía, ahora sí, comenzó a tomar el caso con seriedad. Y la noticia era aún más impactante, pues se trataba de 5 niños y no solo uno. En la televisión se invitó a los padres a hablar del caso, y ahí el padre de Chan-in activamente expuso su frustración con respecto a la policía y su manejo del caso. Dijo que les habían dicho que no podían continuar con la investigación pues no había evidencia suficiente. Además, se quejó que en los panfletos del gobierno habían cambiado las palabras y que decía básicamente que los niños no se habían perdido, sino escapado. Más adelante, en esa misma transmisión, en la cual se colocaron personas con teléfonos para recibir información sobre el paradero de los niños, llegó una llamada que supuestamente era de Yong-sik, uno de los desaparecidos. La madre corrió al teléfono y verificó que era su hijo. Según la joven quien atendió la llamada,
El niño estaba llorando y preguntaba por su mamá. La audiencia de una u otra manera se encontraba feliz, pues esto aseguraba que los niños estaban vivos en alguna parte. Esta transmisión ayudó a que el caso recibiera atención y apoyo del país, con muchas personas presionando a las autoridades de que hagan algo. Incluso el presidente de ese momento, Roh Tae-woo, pidió personalmente que el caso fuese investigado en su totalidad. Y sobre la llamada, era falsa y solo se trataba de otra broma. Pasaron 7 meses desde la desaparición de los niños y la búsqueda en el monte Warrior continuó. Se supo por esos momentos que uno de los amigos de Cholwon, el día de la desaparición, había escuchado un disparo, luego un grito y silencio al final. Cuando los padres le cuestionaron sobre si era verdad lo que decía, el pequeño aseguró que sí. Fue entonces que comenzaron rumores sobre el caso aquí y por allá, especialmente sobre el hecho de que la montaña quedaba cerca de un campo de tiro del ejército y que quizá algo pudo haber pasado. Sin embargo, la policía no investigó esto a fondo y los padres se sentían aún más frustrados. Llegaron al punto de renunciar a sus empleos y rentaron una camioneta para viajar por todo el país, dando panfletos y pidiéndole a la gente ayuda por sus hijos desaparecidos. Un año pasó tras el caso y la gente seguía cuestionando la postura de la policía de no investigar la base militar cercana al lugar de los hechos. Era demasiado raro y algunos medios incluso dijeron que seguro ocultaban algo. Y los padres, pues solo ellos buscaban respuestas para sus niños. Por su parte, por el público el caso estaba prácticamente muerto, los periódicos ya no querían hablar de la misma historia de siempre y todos pensaban que la policía pues había hecho lo mejor que pudo. Así fue esto durante 3 años tras el suceso, hasta que los padres, endeudados por la búsqueda de sus pequeños, anunciaron que regresarían a trabajar. Y es alrededor de este tiempo que ocurre algo bastante raro. Los militares contactaron a los padres diciéndoles que vayan a la montaña en la noche sin decirle a la policía. Les hicieron entrar a una tienda de campaña y un agente les explicó que les brindaría una especie de superpoder o superhabilidad para poder hallar a los niños. En ese instante, la madre de Jong-yu comenzó a decir muchas cosas y osadamente se adentró en la montaña. Todos rápidamente le siguieron el paso y ella en un momento gritó: «¡Nuestros hijos están aquí!». Sin embargo, resultó ser falso, y hasta el día de hoy los padres involucrados no pueden entender bien por qué la milicia hizo todo eso aquella noche, si era una especie de broma o una prueba, ni tampoco entendían por qué la mujer reaccionó de tal forma. 5 años pasaron y fue el 12 de enero de 1996 cuando el caso toma un giro totalmente inesperado. Un psicólogo criminalista llamado Kim Ga-won, quien estudió en Estados Unidos, contactó al padre de Cholwon y le dijo que había visto el caso y le tomó mucho interés. Por ende, había hecho su investigación y estaba seguro de que los niños estaban enterrados bajo la casa del padre de Jong-sik. Era una acusación bastante osada, pero el psicólogo estaba firme y seguro de su teoría. Y uno de sus argumentos era que el padre de Jong-sik no recordaba o podía decir qué hizo durante las 3 primeras horas de la desaparición, por lo cual su cortada no encajaba. Sin embargo, esto, personalmente, y lo que decían muchas personas, no parecía ser muy factible, pues 3 horas es muy poco tiempo para que vaya a la montaña, cometa el crimen, regrese con los cuerpos y luego los entierre en su casa. Era demasiado complicado. Algunos padres pues admitieron tener sus sospechas, pero otros creían que era absurdo e imposible. No obstante, esto se hizo noticia y el caso revivió, y reporteros fueron al lugar para cubrir la nota rápidamente y transmitir lo que estaba ocurriendo. A eso de las 4 de la tarde comenzaron a excavar en el baño y cuarto trasero de la casa. El padre de Jong-sik estaba furioso y devastado, y sus palabras textuales fueron: ¿por qué harían ese tipo de cosas? ¿Por qué esta teoría ridícula sobre enterrar a mi propio hijo en mi casa? Cuando finalmente habíamos decidido seguir adelante para reconstruir nuestras vidas después del dolor de perder a nuestros hijos. Al final, pues, bajo la casa solo hallaron tierra y piedra, sin rastro alguno de los niños. El psicólogo, bastante descarado, intentó irse entre la gente, que gritaba «¡Atrápenlo, atrápenlo!» cuando lo notaron, y la policía se lo llevó por su propia seguridad. Ya después aceptó su error, pero el daño ya estaba hecho, y el padre de Jong-sik estaba bastante herido.
Quizá eso y la aflicción de perder a su hijo fue lo que finalmente hizo que falleciese cuando tenía solo 40 años, dejando sola a su esposa. El caso no llegó a ninguna parte hasta el 26 de septiembre del 2002, 11 años después, cuando un hombre en el Monte Warrion halló ropas y zapatos de infantes dispersos. Rápidamente llamó a la policía, y tras una búsqueda hallaron 5 restos de niños en un hoyo poco profundo. De inmediato avisaron a los padres, y en las noticias ya se podía escuchar: acaban de hallar los huesos y los restos de los niños rana. Se hizo un proceso de reconocimiento en la que los padres tuvieron que verificar que fuesen en efecto las ropas de sus hijos. La madre de Hoyon dijo mientras hablaba por teléfono que las ropas estaban cubiertas y era difícil de decir. El padre de Cholwon dijo que la ropa y zapatos concuerdan con lo que su hijo llevaba en una foto, verificando que se trataba en efecto de los restos de los niños rana. Finalmente, de una u otra manera, habían ya aparecido. Hasta ahí todo normal en lo que cabe, pero las cosas se enredan cuando notan algo extraño en los restos que parecían ser de Jong-gyu, el último en ser excavado. Primero, su pantalón y zapatos estaban sobre sus hombros, y luego las mangas de su chaqueta estaban amarradas entre sí. La madre de Jong-gyu, molesta y consternada, dijo: ¿cómo puede un niño atarse las mangas así? ¿Cómo? Mientras mostraba su propia ropa en la forma en la que estaban las de su hijo. Después, el padre del mismo tuvo que desenredar la chaqueta para confirmar que en efecto le pertenecía a su hijo, y esto lo haría si la tela tuviese el escudo de su escuela. Cuando lo hizo, es decir, cuando desenredó la chaqueta, vieron que en las ropas de Jong-gyu había 3 balas sin usar. Aquí ya fue cuando el caso pasó a ser oficialmente de una desaparición a un posible crimen. Llamaron a un forense para que se hiciera cargo de todo el proceso. Sin embargo, este contó que durante 3 horas, en lo que llegaba, los restos fueron manipulados de forma poco profesional. Para empezar, la policía había juntado todos los huesos largos en un monto y los cráneos en otro, cuando un experto hubiese organizado los huesos en cuerpos completos. Además, y escuchen esto, los habían colocado sobre papel periódico y no habían asegurado bien el área alrededor. Es decir, que había un montonal de gente viendo qué estaba pasando. Según el forense, esto fue una escena totalmente ridícula y absurda a sus ojos. Al día siguiente del descubrimiento, la policía anunció e insistió que lo más probable fuese que los niños hubiesen muerto congelados por hipotermia, pues cuando desaparecieron llovió y hacía frío, y que por eso estaban muy juntos unos a otros. No obstante, el director de la Federación de Rescatistas fue a la montaña personalmente y rápido concluyó que se trataba evidentemente de un crimen, pues no era lo suficientemente alto para que el frío, 5 grados Celsius en el día de los hechos, llegase a ese extremo. Además, donde hallaron los cuerpos no estaba lejos de sus casas, quizá unos 300 o 500 metros, y aun si llovía o hacía frío, a los niños les hubiese tomado solo 5 minutos llegar a sus hogares. Eso lo reafirmaron sus padres, diciendo que simplemente no era posible que los niños se perdieran en un lugar que conocían tan bien. El forense comentó que, digamos que realmente murieron de hipotermia, pero si así fuese el caso, los cuerpos hubiesen permanecido encima de la tierra, lo cual hubiera traído animales salvajes que al comerse los restos dispersarían los huesos, pero estos se hallaron juntos y medio enterrados, lo cual era evidencia de que alguien los había matado e intentado ocultar. Las futuras autopsias revelaron datos que confirmaban esto. 3 de ellos presentaban traumas que indicaban fuerza ajena. Cholwon tenía raspones y heridas hechas a mano en la cabeza, y otro tenía 2 agujeros, uno en cada lado de su cráneo. Esto último llevó a más suposiciones y la atención se giró entonces de nueva cuenta hacia el campo de tiro cercano a la montaña, el cual, según el mapa, se hallaba solo a 100-200 metros del lugar donde se hallaron los cuerpos. Y según el forense, por cómo estaban los restos, era poco factible que los hubiesen movido, lo cual significaba que los niños habían muerto donde los encontraron. Sin embargo, y a pesar de las creencias, los cuerpos no parecían tener evidencia de haber muerto por balas, pero sí había evidencia de heridas hechas mientras los niños seguían con vida, lo que descartó la teoría de que los raspones y marcas se hubiesen hecho después de encontrar los restos. Aún así, no había forma de saber quién lo hizo,
y solo se pudo especular con qué los mataron. Y ahora está confirmado que todos murieron por golpes a la cabeza, aunque el culpable sigue siendo desconocido. Se hicieron bastantes teorías. Decían que las ropas de Jong-yu estaban de tal forma porque el asesino había intentado taparle los ojos. También decían que el asesino había matado a uno de los niños por accidente y los demás le siguieron para ocultar el crimen. Pero como siempre, nada está confirmado. El 26 de marzo del 2004, los niños recibieron al fin el funeral que se merecían. Los padres pudieron dar sus últimos adioses y ahí algunos dijeron que fue cuando les cayó el 20 de que sus niños ya no regresarían, y esparcieron juntos las cenizas de los pequeños en el río Nakton, esperando que así como eran muy unidos en vida, lo siguieran siendo en el paraíso. Y aunque los niños ranas se fueron, dejaron un legado, pues ahora hay leyes gracias al caso que protegen más a los niños. Con respecto al caso, se ha investigado múltiples veces, aunque no han abierto investigación para la milicia de la época, y pues desafortunadamente sigue sin resolverse. Y pues bueno, así concluimos este triste episodio de este podcast y nos estaremos oyendo próximamente, así que manténganse en sintonía. Este fue Marco para Ahora Entiendo y nos vemos cuando vuelva a ser la hora del té verde. Ahí nos vidrios.